de la meditación incluye cualquier fenómeno, sonidos, sensaciones, cualquier cosa a la que quieras utilizar como objeto de focalización para desarrollar tu atención. Entonces, la mente no puede percibir, no puede, es imposible que la mente esté en dos sitios a la vez, entonces no puede percibir varios objetos a la vez. Por eso la definición de atención enfatiza que es la mente o el factor mental que percibe distintos objetos, pero no especifica que sea a la vez, porque ya digo que no se puede. De acuerdo a la visión budista de la mente y de la dinámica de la mente, no se puede. Esto que se dice a veces de cuando estoy leyendo un libro y escuchando música es cuando más me relajo, porque la música ayuda a que me concentre mejor en la lectura. Técnicamente hablando no es verdad. Lo que ocurre es que el paso de la lectura a la música y de la música a la lectura que estés leyendo, al libro que estés leyendo, es tan rápido, ocurre en tan poquísimas milésimas de segundo, que nos parece que es simultáneo el hecho de estar escuchando música y el hecho de estar leyendo. Y por eso malinterpretamos diciendo que te ayuda a concentrarte mejor. No, sencillamente porque cuando estás atento a la música, aunque sea unas milésimas de segundo, no estás atento al libro y viceversa. Y de hecho la prueba es que cuando te metes en una cosa, sea la música o sea la lectura, esta te absorbe y te olvidas hasta de lo que te rodea. Por ejemplo, cuando estás leyendo y te metes en la lectura, no puedes estar percibiendo la música. Y de hecho, solamente es cuando te fijas en ella a conciencia, cuando te haces consciente de ella. Antes no, porque estabas absorbido en el objeto de concentración, ¿no? Que sería en este caso la lectura, en este ejemplo. Bueno, esto sí nos sirve para entender cómo una de las características fundamentales que tiene la mente es la capacidad de percibir el objeto en el que de manera gradual, progresiva y cada vez más intensa uno puede depositarla, sea la lectura, sea una visualización si estamos hablando de las meditaciones con visualización, o sea un objeto de la atención. Y por eso en esta técnica de los 4 fundamentos de la atención, el Buda empieza por los objetos, o por el objeto más primario, que es el cuerpo, más básico, más evidente, y a partir de ahí, cuando se supone que nuestra capacidad de percibir los distintos fenómenos se va haciendo más y más profunda, el objeto mismo se va haciendo más sutil hasta acabar con el cuarto, que es el más sutil y que tiene que ver con la mente y los contenidos o los objetos o fenómenos que cruzan por nuestra mente, ¿no? Se pueden ver cada uno de los 4 fundamentos de la atención como herramientas, como recursos que el Buda utilizó, y además es una meditación que obviamente él hizo también, él hacía también, y además que son muy inmediatos, porque nuestro cuerpo es algo muy inmediato, nuestra respiración es algo muy inmediata, los órganos es algo muy inmediato, nuestra mente es algo muy inmediato y los contenidos o fenómenos que cruzan por nuestra mente también son muy inmediatos, ¿no? Están muy cercanos a nosotros. Y utiliza esos objetos, el Buda, precisamente por eso, por su cercanía, por su inmediatez y por su riqueza, porque el cuerpo es algo muy rico, hay muchísimas sensaciones. A medida que la atención se va agrandando y se va expandiendo, te vas percatando de más y más detalles, de más fenómenos que hay en la mente. Y a medida que vas descubriendo más y más aspectos del cuerpo, de las sensaciones, de la mente y de los contenidos mentales, vas viendo cómo en realidad todos esos fenómenos son algo riquísimo. Es algo cercanísimo, inmediato a nosotros y a la vez riquísimo. Entonces no es necesario utilizar nada más para desarrollar la atención. Lo tenemos muy cerca, cuerpo y mente, y además muy rico, porque está lleno de movimientos, de cambios, de sutilezas, de detalles, y eso es la atención, el ir percibiendo de forma gradual cada vez más y más. Esa es un poco la idea, ¿no?, que siempre recuerdo cuando empezamos esta clase. Entonces, hoy empezamos con el segundo fundamento de la atención, que se basa en el primero, que era el del cuerpo, pero ya damos un paso un poquito más allá y sobre la base de haber experimentado el cuerpo, de haber tomado conciencia del cuerpo, ahora lo que hacemos en este segundo fundamento es tratar de percibir, como siempre, de manera gradual, progresiva, amplia o ampliable, las sensaciones que hay en el cuerpo. Y en la técnica que se utiliza en esta enseñanza de los 4 fundamentos, aunque hay muchísimas variantes, e incluso según qué linaje o incluso según qué escuela budista se podrían ver diferencias,
la esencia es la misma, es utilizar las sensaciones en este nivel que estamos haciendo nosotros, a nivel superficial sobre todo, es decir, de piel, cutáneo, el roce de la ropa, el roce del aire en la piel, la tensión que pudiera haber en una parte determinada de nuestra piel. Con eso es suficiente, con eso es suficiente. Cuando uno se adiestra en la técnica de Vipassana, que es la meditación que entra dentro de este segundo fundamento de la atención, perdón, esa atención se va haciendo cada vez más y más profunda, ¿no? Y de contemplar la piel se te dice que pases al interior del cuerpo. De hecho, os voy a leer un trocito del sutra que ya os comenté en la primera sesión, el sutra de los fundamentos de la atención, que es donde el Buda expone este sutra. Sutra significa discurso o sermón, y son las enseñanzas orales, de tradición oral, que el Buda dio. Y dio miles de sutras para según qué auditorio, según qué predisposiciones mentales de aquellos que le escuchaban, según lo que él quería enseñar en un contexto determinado. Por eso hay sutras de todo y para todos, ¿no? En concreto, el sutra de los fundamentos de la atención, contiene muchísimas enseñanzas y, entre otras, contiene precisamente los 4 fundamentos, la técnica de los 4 fundamentos. Entonces, en relación con este segundo, que es la atención a las sensaciones, el Buda lo expone así. Bueno, os voy a leer solo un trocito y luego comentaré algunas cosas y haremos la sesión. Empieza diciendo: monjes, ¿cómo vive un monje contemplando las sensaciones en las sensaciones? He aquí monjes que al experimentar una sensación agradable, el monje sabe, experimento una sensación agradable. Cuando experimenta una sensación desagradable, sabe, experimento una sensación desagradable. Cuando experimenta una sensación que no es ni agradable ni desagradable, sabe, experimento una sensación neutra. Cuando experimenta una sensación mundana agradable, sabe, experimento una sensación mundana agradable. Cuando experimenta una sensación no mundana agradable, sabe, experimento una sensación no mundana agradable. Cuando experimenta una sensación mundana desagradable, sabe, experimento una sensación mundana desagradable. Cuando experimenta una sensación no mundana desagradable, sabe, experimento una sensación no mundana desagradable. Cuando experimenta una sensación mundana que no es ni agradable ni desagradable, sabe, experimento una sensación mundana neutra. Cuando experimenta una sensación no mundana que no es ni agradable ni desagradable, sabe, experimento una sensación no mundana neutra. Así vive contemplando las sensaciones en las sensaciones por dentro o por fuera, o por dentro y por fuera a la vez. Vive contemplando en las sensaciones los factores de su origen, o vive contemplando en las sensaciones los factores de su disolución, o vive contemplando los factores de origen y de disolución a la vez. Tiene conciencia de que hay una sensación, en el grado necesario para el conocimiento y la atención pura. Vive sin estar condicionado y sin apegarse a nada en el mundo. Así es como un monje vive contemplando las sensaciones en las sensaciones. Esta es la estrofa final de la exposición del segundo fundamento de la atención a las sensaciones. En esta pequeña estrofa están contenidas las claves, que en concreto son 3, que el Buda nos da. Bueno, lo primero que hay que decir es el estilo, ¿no? Los sutras suelen ser muy reiterativos, ¿no? Por eso se repiten tantas veces tanto las preguntas como las respuestas que el Buda da. ¿Cómo vive el monje siendo consciente? El monje siendo consciente sabe que vive porque respira. ¿Cómo vive? Y así constantemente. Eso es el estilo reiterativo de los sutras, que tienen una función, que es un poco largo de explicar ahora, pero que cumple una función. O sea, que no es casual que el estilo sea ese, ¿no? Y luego el que se diga constantemente o que haya alusiones a la sangha, a los monjes. Esto es lógico porque el Buda hablaba y daba los sutras fundamentalmente a su sangha, a su comunidad de monjes y monjas, ¿no? Pero no quiere decir que esto sea solo para los monjes, que esta meditación sea solo para los monjes. Es para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco en relación al estilo. Las 3 claves en las que tenemos que pensar y que tenemos que tener en cuenta cuando contemplamos el fundamento de las sensaciones. La primera es que, como decía el trocito que os acabo de leer en la primera parte, con esa alusión a las sensaciones agradables, desagradables, neutras, agradables mundanas, desagradables mundanas,
neutras, mundanas, etc. Eso es una alusión a la cantidad enorme de sensaciones fluctuantes, siempre cambiantes, impermanentes, que en el cuerpo hay, y que es obvio que en cuanto te empiezas a concentrar o a desarrollar la atención o a dejar que tu mente esté atenta al cuerpo, vas a ver una sensación aquí, allá, siempre cambiantes, ahora más intensa, ahora aparece, ahora desaparece. Entonces esa es la primera clave que el Buda nos da, que nos tenemos que abrir a esa gran multiplicidad, a esa gran variedad de sensaciones que hay en nuestro cuerpo, siempre a nivel mental, recordarlo, aunque a nivel interno también, pero es un poquito más sutil. Hoy vamos a hacerlo a nivel superficial, de piel. Pues ahí, de hecho, en otro sutra que no recuerdo ahora, se compara el cuerpo como una especie de campo de batalla en el que hay muchísimas sensaciones, unas pugnando con otras, ¿no? Normalmente se habla de 3 tipos de sensaciones, las agradables, las desagradables y las neutras. Hacia las agradables normalmente desarrollamos apego o aferramiento, hacia las desagradables aversión y hacia las neutras indiferencia. Se trata de romper esos aferramientos, ¿no? Esas relaciones tan aferradas, de apegarnos a las que nos gustan, de rechazar las que no nos gustan y de ni siquiera darnos cuenta o sentir indiferencia hacia las que no conocemos, ¿no? Y la consecuencia, el beneficio de establecer otra relación a partir de nuestras relaciones corporales es que a nivel mental nos estamos adiestrando en esa dirección, estamos cultivando la ecuanimidad, estamos cultivando el desaferramiento y estamos cultivando la aceptación que acaba terminando en amor y compasión. Y todo a partir de la meditación en las sensaciones. Eso es lo increíble. A partir de algo tan inmediato como son nuestras sensaciones, uno a nivel mental puede dejar registros y patrones de conducta que terminan o que se acaban materializando en el cultivo de la ecuanimidad, de la compasión, de la apertura, de la aceptación. Todo a partir de la contemplación de las sensaciones, ¿no? Y de la multiplicidad de las sensaciones. Esa es la primera clave. La segunda es que por medio de la contemplación de las sensaciones en el cuerpo, uno, el meditador, va aprendiendo, va comprendiendo, gracias a la investigación que hace a partir y sobre su propio cuerpo, de 2 elementos esenciales que lo menciona en el trozo que acabo de leer. El origen y la disolución, si os acordáis, se menciona. El origen y la disolución, en este caso de las sensaciones. ¿Qué significa origen y disolución? Pues es una mención clara a la impermanencia en primer lugar, es decir, todo lo que se origina tarde o temprano se disuelve, desaparece, pero en un sentido filosófico, budista doctrinal más profundo, es una referencia clarísima a que el origen y la disolución de las sensaciones en nuestro cuerpo se deben al karma y a los engaños que dieron origen a este cuerpo que ahora disfrutamos y que creamos en vidas pasadas, pero eso es otro tema. Pero ya está apuntado aquí también, origen y disolución. Si uno quiere traer esa enseñanza, esa segunda clave del origen y la disolución a un terreno mucho más práctico, por no meternos en vidas pasadas y futuras, como digo, es una clara alusión, una clara referencia a la impermanencia, a cómo se originan las sensaciones y cómo se disuelven. Y a base de contemplar ese proceso de originación y disolución y vuelta a originarse y vuelta a disolverse constantemente las sensaciones, uno va entrenando su mente en la impermanencia, en la aceptación del cambio y de la impermanencia. Y el efecto beneficioso colateral que eso tiene, o el beneficio colateral que eso tiene, es que acabas rompiendo o al menos debilitando el aferramiento, que es la mente que se apega a lo que es impermanente viéndolo como permanente, que es una alucinación total, ¿no? Pues esta es una manera de empezar a debilitar, a soltar esa mente de aferramiento tan poderosa que tenemos, ¿no? Contemplando las sensaciones, aprendiendo a contemplar la impermanencia, que es verdad que son un poco sutiles, pero de eso se trata, ¿no? De percibir esa impermanencia. Y la tercera clave y última que este trocito del sutra nos da, o que nos anima a que practiquemos, es que en base a esa contemplación de la naturaleza de las sensaciones, uno no genere apego, uno no genere aferramiento hacia lo sensorial ni hacia las sensaciones. Que las viva, que sea consciente, por supuesto que disfrute de las agradables, pero sin aferramiento, sin apegarse y sin aversión, sin generar aversión hacia las sensaciones desagradables, aferramiento hacia las agradables e indiferencia hacia las neutras. Esas son las 3 claves
Esas son las 3 claves que el sutra nos da, o que este fundamento de la atención nos da. Multiplicidad de las sensaciones, 1. Origen, contemplar el origen y la disolución de las sensaciones, 2. Y en su lugar, y para el que quiera, para que investigue en los engaños y el karma, que es la causa principal de este cuerpo, como base de las sensaciones. Y 3. Romper con actitudes erróneas como aferramiento, aversión e indiferencia, generando un estado de mente de ecuanimidad. Eso es hacia donde hemos de apuntar, porque eso es lo que nos proporciona, lo que nos procura la contemplación de las sensaciones en el cuerpo. Contextualizando estas enseñanzas, enseguida vamos a entender que en sí mismas no son un fin, o sea, que no tienen absolutamente ningún sentido el contemplar las sensaciones por contemplar las sensaciones, sino que eso sirve para algo. Como decía el primer día, sirve para generar bodhicitta, y uno tiene que investigar y ver cuál puede ser la relación entre la bodhicitta y el contemplar las sensaciones en mi cuerpo, que la hay. Y en segundo lugar, desarrollar sabiduría, que para eso son los 4 fundamentos de la atención, para generar bodhicitta o compasión y generar y desarrollar sabiduría. La sabiduría que me permite conocer la realidad. Esa es la teoría. Entonces, ahora vamos a hacer la sesión, pero si hay alguien que tenga alguna duda de todo lo que he dicho, 1 o 2 preguntas antes de la sesión, podéis hacerlo por chat o por voz. Como queráis. Sergio os da paso con la voz. Creo que tenéis que levantar la mano. Hola. Soy yo. Eres tú. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Te puedo grabar? Porque ¿Grabar? Sí. Se está grabando, ¿eh? Ah, es que se... vas muy rápido, entonces hay cosas que... Ya, no, esto se está grabando vale. se podrá ver, sí. Vale, muy bien, gracias. A ti. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Fabio, ¿me escuchas? Sí. ¿Me puedes volver a explicar otra vez lo de engaños y karma? Que no muy bien. Pues bueno, es que eso es muy largo y en realidad hay muchos vídeos que hemos estado haciendo estos días atrás monográficos de ese tema, pero bueno, lo haré porque está bien repasarlo y viene bien, ¿no? Porque sirve para contextualizar las enseñanzas. Los engaños y el karma son la madre del cordero de todo el sufrimiento. El Buda dice que todo el samsara y sus características principales, que son la insatisfacción, el dolor y el sufrimiento, los 3 tipos de sufrimiento, de hecho, se generan a partir de la combinación de ambas cosas, engaños y karma. Los engaños son las aflicciones de nuestra mente u oscurecimientos de nuestra mente, que son las visiones distorsionadas que hacen que no percibamos la realidad tal y como es, que es lo que exactamente nos está ocurriendo ahora, que no la percibimos tal y como es, sino totalmente al revés de cómo es, porque la realidad la percibimos permanente, dotada de esencia o de naturaleza intrínseca, y además con poder y capacidad de darnos satisfacción, cuando en realidad es impermanente, todo está cambiando segundo a segundo. No hay nada que posea una esencia inmutable, es decir, todo existe de manera interdependiente y por tanto todo carece de existencia intrínseca, que es la vacuidad, y nada posee el potencial, ningún objeto, ninguna experiencia tiene el poder de proporcionarnos una satisfacción permanente. Entonces, lo que me impide ver esas 3 características en cualquier fenómeno de la realidad, impermanencia, vacuidad e insatisfacción, son los engaños, porque son los que me hacen creer que todo es permanente, satisfactorio y dotado de una naturaleza intrínseca cuando no es verdad. Si es que los engaños son como los velos, son como los filtros que hacen que malinterpretemos la realidad. Y esto no es una opción. Tener engaños no es una opción, no es algo voluntario. Esto viene desde el sin principio de nuestras vidas, porque desde el sin principio de nuestras vidas está caracterizado por la presencia de la ignorancia, que es el engaño madre, es el engaño raíz. El problema de esto no solamente es distorsionar la visión que tenemos de la realidad, sino que inmediatamente que nuestra visión
está completamente distorsionada, llevamos a cabo acciones erróneas de cuerpo, palabra y mente. Y esas acciones de cuerpo, palabra y mente son el karma. Así es que ese binomio, engaños más karma igual a sufrimiento. Esa es la ecuación del sufrimiento. Ese es el corazón de todo el samsara. Entonces, toda la meditación, todas las prácticas de dharma, todas las oraciones, cualquier práctica espiritual, religiosa que podáis pensar o hacer, tiene que estar y ha de estar enfocada a desarmar esa ecuación de engaños más karma igual a dukkha o a sufrimiento. Un poco era eso. Un tema muy largo, pero más o menos es eso. Y creo que hay una última pregunta de Miguel que levantaba la mano. Me pareció. Hola. Ah, no, dice que no, vale. ¿Hola? ¿Hola? No. Bueno. Y Fabio, una última pregunta. Entonces, los Sí. vídeos monográficos que has mencionado Sí. están en la página. Algunos están en la página web del Centro Nagarjuna de Granada, en la parte de la pestaña de vídeos. Ajá. Y otros, si tienes... Me parece que están en el Facebook. Si tienes Facebook, está en el Facebook de FPMT-España. FPMT-España. Gracias. A ti. Bueno, ahora sí, vamos a hacer la meditación. Entonces, esta meditación, como decía, aquí entra las técnicas o la técnica de Vipassana, que es muy conocida. Mucha gente conoce la técnica de Vipassana, pero técnicas de Vipassana hay muchísimas, muchísimas. Todas provienen de Buda o son derivaciones de técnicas mostradas por el mismo Buda. Por ejemplo, la Vipassana que se hace. Vipassana es una palabra sánscrita que significa visión superior o visión cabal. Y ese término de visión cabal o visión superior es un sinónimo de sabiduría. Porque cuando uno hace esta práctica de Vipassana, su sabiduría, además de su atención y todo lo que he dicho antes, fundamentalmente su sabiduría, es decir, su visión de la realidad, se va ajustando, va desmontando engaños y además va comprendiendo, se va acercando a la comprensión directa de la realidad. A eso hace alusión el término de Vipassana o Vipassana, visión superior o visión cabal. Entonces, técnicas de Vipassana hay varias, hay diferentes según la tradición, según la escuela e incluso según el país. Por ejemplo, la técnica de Vipassana, que es la más conocida en Occidente, que se practica en Tailandia, en todo el sudeste asiático, es la que utiliza, que se fundamenta en los sutras en los fundamentos de la atención, que acabo de leeros, en la contemplación de las sensaciones del cuerpo, la que utiliza las sensaciones como herramienta para agrandar esa atención y esa sabiduría. La Vipassana, por ejemplo, de Birmania, utiliza el sonido como objeto de referencia, en el que se focaliza la mente, se centra la mente para desarrollar la sabiduría. La Vipassana tibetana utiliza la contemplación en meditación analítica de los 5 agregados, el agregado del cuerpo, el agregado de las sensaciones, el agregado de la discriminación, el agregado de las formaciones composicionales o karma, o formaciones kármicas, y el agregado de la mente, de la conciencia. Esos 5 agregados combinados en el momento de nuestra gestación, en el momento de nuestra concepción, cuando se reúnen esos 5 agregados es cuando surge el ser. Bueno, pues la meditación de Vipassana tibetana analiza agregado por agregado si existe o no un yo intrínseco, que la respuesta es no, pero hay que analizarlo, hay que buscarlo. Y entonces el resultado de esa búsqueda que da como conclusión que no hay un yo inherente es el logro de la sabiduría. O sea, que cada tradición, cada linaje utiliza diferentes objetos de focalización o de meditación. Entonces, hoy vamos a hacer la que es más conocida, que es la de los recorridos en el cuerpo, pero incluso esa tiene diferentes variantes, diferentes formas de hacerse. Varía el recorrido del
el orden que uno sigue mientras contempla su cuerpo. Se empieza a veces por la cabeza, otros empiezan por los pies o viceversa, o por delante y otros por detrás. Todo eso da igual, eso son cuestiones técnicas a las que es verdad que hay que ser fiel, es decir, durante una sesión de meditación uno no puede cambiar y tienes que seguir el orden que previamente te hubieras fijado, pero vaya, que valen exactamente igual una que otra. Esto es un poco lo de menos, ¿no? Lo importante es seguir un ritmo, un orden. Por ejemplo, si os aprendéis la de hoy, pues seguidla, ¿no? Y hasta el día siguiente, hasta el miércoles que viene, pues hacerla como vamos a hacer hoy. Entonces vamos a hacer la que sigue el orden del cuerpo comenzando por la cabeza, llegas a los pies y vuelves a subir por la parte posterior del cuerpo hasta volver a terminar en la coronilla, en la cabeza. Cuando digo llegas o vuelves o contemplas, lo que estoy diciendo es que hemos de ir permitiendo que nuestra mente, siempre a nivel de piel, vaya contemplando las sensaciones que cualquier cosa genere en ellas, la ropa, el aire, el frescor, el calor, hoy más bien calor, lo que sea, sin inventar, sin manipular, sobre todo sin inventarse o forzar sensaciones, aceptando lo que haya. Si surge una sensación conocida y agradable, la contemplas, sin apego, tratando de no aferrarte a ella, de no querer incrementarla, de no engancharte a ella. Si surge una sensación desconocida o desagradable, la contemplas, intentando no evadirte. Mientras dure, la contemplas. Ese es el criterio. Mientras dure la sensación, permaneces en ella. Cuando se pase, continúas el recorrido. En este caso yo lo dirigiré, pero cuando lo hagas tú solo, cuando se pase la sensación, continúas tu recorrido por la parte que te toque. Y si surge una sensación neutra, la contemplas. No generas indiferencia ni etiquetas de me gusta o no me gusta, no, simplemente la reconoces. Y cuando se pase, porque para eso son impermanentes, se acaban pasando, continúas tu recorrido. Esa es un poco la dinámica de la práctica. Entonces, vamos a empezar, como siempre hacemos, haciendo las oraciones del refugio y bodhicitta, que sirven para, por un lado, preparar nuestra mente y generar la motivación adecuada de la compasión, de la bodhicitta. La haremos 3 veces, 2 en tibetano y 1 en español. Entonces la tenéis en la pantalla, pero antes cerramos los ojos y llevamos por unos momentos la atención a la respiración, bien sea en las fosas nasales o bien sea en el movimiento de los pulmones llenándose y vaciándose. Estés en la postura en la que estés, en cojín o en silla o incluso en la cama si no te puedes sentar. De momento dejas que tu respiración se vaya normalizando, se vaya calmando, fijándote o bien en las fosas nasales, cómo entra y sale el aire a través de ellas, o bien en el movimiento del pecho, expandiéndose y contrayéndose con la respiración. Haces esto unos momentos, unos minutos, dejando pasar todo lo demás, centrándote únicamente en la respiración.
Con la mente un poco más tranquila, ahora generamos una motivación de manera consciente, lo más altruista que seas capaz de generar, pensando que vas a hacer esta meditación. Incluso te puedes repetir mentalmente estas palabras en primera persona. Voy a hacer esta meditación por el beneficio de todos los seres. No solo personas, sino seres. Humanos, no humanos, visibles, invisibles. Los que me gustan, los que no me gustan tanto, los que no conozco. Todos los seres. Que ellos puedan liberarse de todas sus tensiones, puedan adquirir más sabiduría, más atención, más cualidades en su mente, de la misma manera que yo estoy trabajando. Para reforzar esa motivación, si te sientes cómodo con la visualización, imaginas que a tu derecha, meditando contigo, sin importar si ya no vive o está lejos, está tu padre y a la izquierda tu madre. Visualízalos serenos, luminosos, muy concentrados, meditando muy cerca de ti. A nuestra espalda situamos nuestros seres más queridos, más cercanos, incluso aquellos por los que sabemos que sentimos aferramiento, hijos, nietos, amigos, conocidos, compañeros, animales. No importa si no visualizas con detalle, lo más importante es ir sintiendo que de alguna forma empiezan a estar junto a ti todos estos seres. Frente a ti, cara a cara, meditando igual que tú, tus enemigos, los que te agitan, alteran, con los que tuviste problemas en el pasado, los estás teniendo ahora. Y alrededor todos los seres del universo, tantos que tus ojos no alcanzan a ver el final. Humanos, no humanos, visibles, invisibles, agradables, no tan agradables, cercanos, lejanos. Todos los seres. Intenta que ninguno se quede fuera de tu mente, de tu motivación. Ve construyendo esta visualización, sintiendo que estás guiando a todos esos seres, por eso estás en el medio. Eso es lo que simboliza el que estés en el centro. Y ahora, si eres budista, recuerda las cualidades de las tres joyas, Buda, Dharma y Sangha. Si no eres budista, continúa meditando en compasión, desarrollando el buen corazón, mientras recitamos 3 veces la oración del refugio. Sangye chodan soki chonam la yancho bardo dani kyasu si dagi chonyenge peso namge rola penche sangye drupara so sangye chodan soki chonam la yancho bardo dani kyasu si dagi chonyenge peso namge Rola penche sangye drupaso. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea al escuchar el Dharma, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Ahora prestamos atención a la posición del cuerpo.
especialmente a la postura denominada de los 7 puntos, piernas cruzadas, espalda derecha, en principio colocando la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda, haciéndolas descansar en el regazo, con las puntas de los dedos pulgares tocándose entre sí, haciendo una pequeña presión y apuntando en dirección al ombligo. Cuarto punto es la cabeza. Permanece inclinada hacia adelante, un poco. Lo justo hasta sentir cómo tus vértebras, cómo tus cervicales se sueltan, se destensan una a una, evitando que estés mirando al frente o ladeada o hacia atrás, sino un poquito inclinada hacia adelante. Quinto punto, la boca, que permanece cerrada, dientes entreabiertos, de manera natural. Sexto punto es la lengua, cuya punta toca el paladar, justo detrás de los dientes superiores, haciendo también una mínima presión contra ese punto. Y séptimo y último punto, los ojos, que permanecen cerrados. Si notas tu mente somnolienta o con sopor o con sueño, los puedes entreabrir, pero sin enfocar la vista, simplemente para que pase luz a través de los ojos. Si no notas eso, si notas que tu mente está tranquila, los puedes mantener cerrados. Y estando en esta posición, llevas tu mente a la coronilla, haciendo círculos como si hicieras barridos mentales, vas abarcando más y más superficie del cuero cabelludo en dirección a la frente, percatándote de cualquier sensación que se origine, la que sea. En cuanto encuentres una o varias, te detienes en ella o en ellas, la contemplas, es decir, te limitas a observarla, a ser consciente de ello, sin forzarla, sin manipularla, sin cambiarla. Y cuando se vaya, continúas en dirección a la frente. No vayas demasiado deprisa, tampoco demasiado despacio. Y llegas a la frente. Y haces exactamente lo mismo, siempre a nivel de piel. Vas abarcando con tu mente toda la superficie. Cualquier sensación que encuentres, te detienes, la contemplas y cuando se pase, continúas. Bajando por las cejas, nariz, cuencas de los ojos. Párpados. No conceptualices nada, no juzgues nada. Limítate a hacerte consciente. Y en cuanto así sea, continúas. Cuando esa sensación se pase. Completas toda la nariz, desde su parte superior hasta las fosas nasales. Siempre a nivel de piel. Y llegas a las fosas nasales. Contemplas el aire, el roce del aire en ellas. Pómulos, mejillas,
Vuelves a concentrarte en el bigote, en la zona del labio superior. Labios, sientes cómo se presionan entre sí, aceptando cualquier sensación que haya. Si no encuentras ninguna, aceptas ese estado de ausencia de sensación momentánea hasta que aparezcan. Barbilla, ambos lados de las mandíbulas en dirección a los oídos. Llegas a los oídos, parte delantera. Comienzas a descender hacia la garganta. Piel que recubre los hombros, la parte superior del pecho, uno y otro, notando la ropa, el aire, cualquier sensación que surja. Intenta percatarte de su naturaleza cambiante, de su impermanencia, lo rápido que van y vienen esas sensaciones. Lo rápido que se originan y se disuelven. Mientras cultivas un estado de mente ecuánime, que acepta. Comienzas a descender por el pecho, de arriba a abajo, en toda su superficie. Notas el movimiento de la respiración de expansión y contracción del pecho. Sigues descendiendo en dirección al abdomen, al ombligo. Llegas a él. Bajo vientre.
genitales. Pasas a la parte superior de las piernas. Y comienzas a descender por ellas. Puedes ir pasando de una a otra mentalmente, siempre a nivel de piel. Aquí puedes contemplar la tensión de la piel por la postura en la que estás, el roce de la ropa, calor, frescor, lo que sea. Sigues descendiendo en dirección a las rodillas, vas bajando por ellas. Y llegas a las rodillas. Continúa descendiendo en dirección a los tobillos, siempre por la parte delantera. Y llegas a los tobillos. Pasas a los pies, empeines, parte superior siempre, en dirección a los dedos, a las puntas de los dedos. Y llegas a ellos. Los bordeas y comienzas a contemplar, a sentir las plantas de los pies en dirección a los talones. Llegas a ellos, comienzas a ascender por la parte posterior de las piernas. Nota la piel que recubre los músculos gemelos, su tensión, sus roces, cualquier sensación que hay ahí. Continúas subiendo, llegas a la doblez de las piernas, el punto en el que están dobladas, y contemplas la tensión, fuerza, como consecuencia de la postura en la que estás, cualquier cosa que hay ahí. Sigue subiendo por los muslos, parte posterior de las piernas.
en dirección a los glúteos. Y llegas ahí, a los glúteos. Sientes el peso del cuerpo por estar sentado, la tensión en la piel, toda la fuerza que hay ahí, o cualquier sensación que surja. Continúas subiendo en dirección a las lumbares, parte inferior de la espalda. Empiezas a subir por la espalda, de abajo a arriba, abarcando más y más superficie con tu mente, de la piel que recubre tu espalda, en dirección a las axilas. Aprovecha y corrige la columna vertebral. Si la has curvado un poco, la vuelves a poner derecha, no tensa, pero sí derecha. A medida que vas subiendo por tu espalda con tu mente, llegas a las axilas. Zona de sensaciones muy evidentes. Intenta percatarte de ellas y de sus características de cambio, rapidez, cómo van y vienen, sin juicio, sin apego, sin aversión, sin indiferencia, con conciencia. De las axilas pasas a la parte posterior de los brazos, en dirección a los codos. Llegas a ellos. Sigues descendiendo en dirección a las muñecas, por el antebrazo, la parte posterior del antebrazo, de los antebrazos. Puedes hacerlo uno y otro simultaneando. Llegas a las muñecas. Pasas a la parte posterior de las manos, en dirección a los dedos.
Llegas a los dedos, a las puntas de los dedos y las bordeas en dirección a las palmas de las manos. Contemplas las palmas de las manos, en especial si tienes las manos juntas, el roce de la una sobre la otra, el peso, el calor, todo lo que hay ahí. Muñecas, y empiezas a ascender en dirección de nuevo a los codos, por la parte delantera de los brazos. Llegas a los codos, al punto en el que tus brazos están doblados, siempre por la parte delantera ahora. Y de ahí pasas a los músculos, a la piel que recubre los bíceps. Sigues ascendiendo en dirección a los hombros. De los hombros al cuello. Zona de las vértebras, de las cervicales. Parte posterior de la cabeza, volviendo a abarcar cada vez más y más superficie del cuero cabelludo, como si hicieras círculos con tu mente por el cuero cabelludo en dirección a la coronilla. Esos círculos cada vez son más y más pequeños al ir acercándote a la coronilla. Y llegas a ella. El mismo punto en el que iniciabas la meditación. Te concentras unos momentos en ella. Te concentras ahora en sentir todo tu cuerpo, como un todo, como un conjunto de partes que se relacionan, que interactúan entre sí. Y lo haces sin juicios, sin análisis, sin conceptos, simplemente experimentando tu cuerpo y las sensaciones que ha habido o hay en él, como un todo,
unos momentos antes de terminar. Puedes relajarte y moverte. Y entonces, ahora que acabamos de terminar la meditación y que acabamos de crear esta cantidad de méritos en nuestra mente, se comparan los méritos con una especie de sustrato, ¿no? Sustrato sutil, que dejamos en nuestro continuo mental cada vez que llevamos a cabo una acción virtuosa como la de meditar. Entonces es muy importante que justo antes de involucrarnos en cualquier actividad, antes de levantarnos del cojín de meditación, de hablar o de involucrarnos en una actividad cotidiana, justo antes de dar por terminada la meditación, es muy importante dedicar los méritos, dedicar ese sustrato sutil o energía positiva. Y para dedicar los méritos, en la pantalla tenéis la oración, las 2 estrofas que se suelen utilizar y que el Lama Zopa Rinpoche aconseja que al menos estas 2 siempre se reciten, pero uno puede hacer dedicaciones mucho más extensas para lo que quiera. Vamos a hacer esta, las leemos, las recitamos en tibetano y en español. Antes reflexionamos unos momentos y pensamos de la siguiente manera, que por la fuerza de estos méritos, todos los seres, especialmente los que más sufren, especialmente los que más lo necesitan, los que tienen una mente ofuscada, llena de ira, de rabia, de enfado, de engaños, se liberen por completo y en este momento de esas negatividades. Que por la fuerza de estos méritos los enfermos sanen, o al menos tengan una mente en paz. Los que han fallecido obtengan un perfecto renacimiento humano. Los que tienen problemas y obstáculos se liberen de ellos. Con todo esto en mente, en el corazón dedicas. Yewa di jinyu duda lama sangye drugyu nendro wa chikyan ma lupa deji salago paraso janchup semen chorim poche ma ke panam ye gyuchi Yewa nyampa me paji gone gondu perwasu. Que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Muy bien, pues lo dicho, ahora si queréis intervenir, preguntar o cuestionar cualquier cosa, pues lo podéis hacer. Creo que tenemos tiempo, ¿no? Yo tengo una pregunta, Fabio. Sí, ¿quién eres? Soy Eva. Ah, hola Eva. Hola. Mira, he estado también contigo estas 2 últimas semanas haciendo la parte esta del cuerpo de los órganos, del elemento tierra y todo esto. Ajá, Entonces, sí. y voy a continuar, ¿no? Todas estas semanas. Entonces, a la hora de hacer una práctica diaria, ¿cómo me recomendarías que lo hiciera? O sea, que fuera por semanas, todo esto que nos estás explicando, 2 semanas, ¿cómo lo harías? No, el punto es, bueno, primero que aprendas los 4 fundamentos, ¿no? Y el punto es, yo creo que lo mejor es ir una por una, y que nos vayamos acostumbrando a cada uno de los 4 fundamentos. Porque estás ahí, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, aquí. Vale. Sí. Porque un poco el criterio es
que incluso cuando nos familiaricemos mucho con la técnica, en una misma sesión podríamos hacer los 4 fundamentos. Pero bueno, esto es un poco a largo plazo. A corto y medio plazo yo iría uno por uno. Por eso os digo que los deberes, ¿no?, de cada sesión es que hasta la sesión siguiente hagáis la que hayamos aprendido. Ajá. Porque eso sirve de entrenamiento. Entonces, una vez que terminemos, si uno quiere seguir esta técnica, como quieras, incluso puedes hacer a menudo el que más te cueste, no el que más te guste, sino el que más te cueste. Vale. Hasta romper esa sensación de que cuesta. Y en cuanto se rompa, pues puedes hacer el que quieras, siempre yendo del más burdo al más sutil, ¿no? Ya digo, hasta el punto en el que puedas hacer en una sesión los 4. Ajá. Entonces, pero como algo metódico, que sería a lo mejor cada día ir haciendo uno diferente, si me cuesta alguno más, ir repitiéndolo más. Sí. Algo Bueno, así. como algo metódico, mientras duren estas clases, Sí. haced solamente las que estemos haciendo en ese momento. Sí, pero una vez terminado. Una vez terminado, yo iría empezando por el orden inicial, cuerpo, sensaciones del cuerpo, mente y contenidos mentales, y viendo a ver qué pasa. Y si notas que una te cuesta más que otra, ir a esa aislado. Vale, pues, vale, perfecto. Vale. Y luego, cuando notes que eso ya se ha pasado, pues volver al orden inicial de cuerpo, sensaciones del cuerpo, mente y contenidos mentales. O sea, que como cada día ir haciendo uno, si me cuesta alguno Sí. más, ir repitiéndolo y cada día... Vale, perfecto. Y luego tengo otra pregunta. Sí, dime. Mario. Mira, esto cuando hemos terminado, esto de la sensación de todo el cuerpo, claro, hemos estado muy poquito tiempo porque tampoco podemos estar más, pero imagínate en una sesión de media hora, sería cuando terminásemos el recorrido, volver a la parte de arriba, otra vez ir bajándolo, empezar otra vez y luego al terminar hacer ya la sensación del cuerpo o después de cada pasada hacer la de sensación del cuerpo. No, incluso si se tiene tiempo, estrictamente hablando, la técnica dice hacer 3 recorridos. En cuanto llegues a la coronilla, otra vez. Así hasta 3. Vale. Y cuando termine esas 3 pasadas, ya hacer la sensación de todo el cuerpo, ¿verdad? Sí. La verdad es que eso de la sensación en el cuerpo es de mi cosecha, ¿eh? Ah, me encanta, me ha encantado. Eso no lo dice la técnica, pero yo creo que es muy útil. Sí, me ha encantado. De hecho, lo hago con todas las meditaciones, no solo con esta de Vipassana. Cuando hago una sadhana de un Buda, también al final, pues me quedo ahí unos segundos. Es unos segundos, ¿eh? No es demasiado más. Cuando hago una lectura de Dharma, pues me quedo ahí unos segundos, porque es como terminar de afianzar pues ese sustrato espiritual que has dejado en tu mente. Perfecto, me ha encantado. Muchísimas gracias, Fabio. A ti. Chao. A ver, aquí hay más preguntas. Lidia levantó la mano. Hola, Fabio. Hola. Antes de nada, muchas gracias por todo esto. De nada, a ti, a vosotros. Mira, yo te pregunté, creo que fue la semana pasada o la anterior, la primera vez creo que te pregunté, porque a mí me ocurre esto de la tensión, del pulso, y es una cosa que es muy continuada. O sea, yo medito a diario, todas las mañanas, y siempre está ahí. Y ya es como que, bueno, está ahí, vivo con ello, está bien, no pasa nada, es como que cuento con esto ya, ¿no? Y es una sensación, esto es el pulso desde el corazón, lo siento en todo el cuerpo. Estoy pensando en la cabeza, muchas veces que estoy meditando en cualquier otro aspecto, o simplemente respirando, noto como que tengo que sobreponerme al movimiento del cuerpo de cada latido. Y esto realmente, normalmente, pues ya te digo, lo sobrellevo porque es lo que hay, no pasa nada. Pero en meditaciones más concretas como esta me resulta muy difícil desentrañar alguna otra sensación por debajo de esa que es como súper potente. Entonces, la anterior vez me dijiste que era por un tema como de tensión, de estrés, pero no sé si a lo mejor hay algo más o no sé qué te parece. ¿Cómo puedo yo medir? Es que mira, lo de cuál sea la causa, no te preocupes, es casi lo de menos. Lo más importante es qué hacemos con ella, qué haces con ella. Y normalmente el criterio que se da en meditación para ese tipo de sensaciones, que en tu caso es esa, pero que hay millones, imagínate la de variables que hay para cada persona, sí, es hacerse amigo de esa sensación, porque tú misma le estás dando importancia. Y ten en cuenta que cada vez que meditas es un poco como en la situación en la que estamos, que hay un silencio tal en la calle que oyes hasta el pajarito que está en aquel árbol, cosa que antes en la vida habías oído, ¿no? Con la meditación ocurre igual. Te estás metiendo en ti misma y entonces todo se amplifica mucho más. Es probable que en la vida normal esa sensación, que también la tendrás, pero no te agobie tanto, no sea tan evidente. ¿Me explico? Sí. Vale, entonces,
No le des fuerza, ¿no? Que no quiero decir que no te preocupe, tómala como una sensación más e incluso intégrala en la práctica, y eso significa que la consideres como una de las sensaciones a ser contempladas, precisamente, que es en lo que estamos. Sí. Vale, lo que ocurre cuando hago esto, que también es una de las cosas que he intentado, es que como que se me intensifica mucho más y termino cao, porque se me pasa la cabeza y termino con dolor de cabeza y termino un poco cao. Y hubo un tiempo en que hice un vipassana y terminé con una migraña brutal, porque no me rendí, seguí, pero al final, bueno, no pude. Ya. Entonces no sé muy bien cómo manejarlo. Ya te digo, la acepto en meditaciones normales, pero en esta que está tan relacionada Claro, en con las esta, sensaciones que claro, es que ten en cuenta que en esta es como que el silencio es mayor y entonces lo notas más. De todas maneras, no tienes por qué hacer esta meditación, ¿eh? Si te sientes mal. Hay muchísimos, ya sabes que hay muchísimos tipos de meditación. Vale, muy bien. Quiero decir que si es algo crónico, es algo físico, que también podría ser, y por tanto que siempre va a estar ahí, pues haz la que menos potencie esa sensación. Y es que está la potencia mucho, esa es la verdad. Claro. Vale, muy bien. Muchas gracias, Javier. De nada, más. Pau, mi pregunta es, en nuestra propia práctica, no en la guiada, claro, ¿es importante esperar a que la sensación se diluya antes de pasar a observar la siguiente? Es el único criterio, Pau, ese es el punto, ese es el punto, ese es el termómetro de cada uno, el termómetro no, la señal, la alarma de cada uno. Cuando se diluya, pasas a la siguiente. Mientras no se diluya, aunque el cuerpo y la mente te lo pida, no pases. Eso es lo que contrarresta precisamente la compulsión de querer ir de sensación a sensación a ver qué es, a ver qué pasa y a ver cómo es. No. En cuanto se diluya, tarde lo que tarde, pasas. Mientras no se diluya, sigues. Es decir, es como que la intensidad de la meditación es lo que marca la velocidad de la práctica. ¿Alguien más? Quizá una más. ¿Hay tiempo para una más? A ver. Miguel pregunta, ¿podemos aplicar el mismo criterio a la hora de gestionar el dolor en una enfermedad? Sí, si aguantamos, sí. Lo digo un poco en broma, pero es en serio. El criterio es ese. De hecho, el dolor o las molestias, bueno, tú lo llevas al terreno del dolor crónico. Ahora hablaré de ello un poco. Pero en el terreno de las molestias que surgen en meditación, picores o molestias, lo peor que podemos hacer cuando hacemos vipassana, que de hecho se considera una infracción de la técnica, es dejarnos llevar por ella y actuar o reaccionar ante esa molestia o ante esa picor o lo que sea. Es un poco lo que le decía a la chica de antes, ¿no? Se trata de hacernos amigos de ese dolor, de ese picor y de ver cómo con el 90% de ese tipo de incomodidades, el dolor de las piernas, el picor, etcétera, si uno no reacciona y aplica el criterio de observar, aceptar con ecuanimidad y dejar que se vaya, todas se van. Y muchas tienen que ver con somatizaciones que hace nuestro cuerpo de energías mentales. Es que el cuerpo a veces absorbe la fuerza de nuestros engaños, precisamente, y los manifiesta somatizándolos y manifestándolos en la forma de incomodidades. Por eso esta meditación purifica mucho, porque si uno no reacciona, todas esas compulsiones o impulsos que surgen de engaños mentales, de actitudes fundamentalmente erróneas, mentales, se van y por tanto se va la sensación desagradable. Ahora, si la cuestión es crónica, que sería la segunda parte, que es a lo que tú te refieres, Miguel, depende de lo que uno pueda aguantar. Tampoco hay por qué luchar ni pasarlo mal, ni muchísimo menos. Entonces uno tiene que ver, si es un dolor crónico y serio, no hay que aguantar nada, no hay que ser hábiles en este sentido, ¿no? Ahora, si es una molestia pasable y llevadera y sobre todo transitoria, uno la puede integrar en la práctica diciendo esto, ¿no? En la vida cotidiana, cuando nos duele algo, incluso aunque tomemos medicinas,
En lugar de generar aversión hacia ese dolor, sería muy bueno, en la medida en la que podamos, tratar de observar ese dolor, tratar de contemplar ese dolor. Y poquito a poco irnos haciendo amigos de él. No significa que te llegue a gustar, porque eso es traspasar la frontera o la barrera de lo que nunca hay que hacer, pero sí no generar aversión, no generar rechazo, no generar odio o rabia, porque entonces el dolor, además de hacernos sentir mal a nivel físico, hace que caigamos en la rabia y el problema es doble. No sé si esto te contesta, Miguel. Y si es claro para el resto. No es fácil, pero sí se puede llegar a conseguir. Los grandes meditadores, dependiendo del nivel de desarrollo espiritual en el que estén, incluso ya no sienten dolor, pero hasta que llegan a ese nivel en el que no hay dolor físico, los dolores que tienen parece que no va con ellos. Parece que no va con ellos. ¿No? Había un lama muy famoso, un lama tibetano, que se llamaba Gomo Tulku Rinpoche, que falleció de cáncer, ¿no? Mostró el aspecto de tener cáncer y de dejar el cuerpo con esa enfermedad. Y creo que era de huesos, que es dolorosísimo, dolorosísimo, ¿no? Bueno, además de que nunca se quejó, jamás se quejó, las veces que se supone que el dolor era más intenso era cuando a veces se le veía en la cara que había molestias, ¿no? Entonces los asistentes le preguntaban, ¿le duele, Rinpoche? Y él jamás decía, me duele, jamás lo llevaba al terreno de la primera persona, él siempre decía, sí, duele, nunca decía me, decía sí, duele, como si no fuera con él, ¿no? Ya está, y al final, pues falleció, pero claro, a ver, falleció con una mente serena, tranquila, por supuesto, pues falleció en meditación, ¿no? A ver, que con un cáncer de huesos puede morir con ese estado de mente, ¿no? Es decir, el cuerpo está mostrando esos signos, pero a la vez la mente está mostrando los signos de tener una paz enorme, pues solamente un ser muy realizado, ¿no? Esto es lo que da la meditación. Los grandes yogis mueren así. No sé cómo hacerme amiga del dolor. Claro, es que no es fácil, Isabel, no es fácil. Lo primero es tener mucha paciencia con nosotros mismos y con el mismo dolor. Y lo segundo es que en el momento en que aparece el dolor, tratar de no rebelarnos, de no sentir rabia, que es fácil, es que es milésimas de segundo lo que tarda en aparecer el dolor y lo que le sigue, que es sentir rabia. Yo creo que una manera de empezar a trabajar esto es controlar la rabia hacia el dolor. Y tirando de ese hilo poco a poco y con la práctica, es como que vas agrandando, es como que vas ampliando ¿cómo se dice? El umbral, ¿no? Ojo, no significa aguantar por aguantar, ¿no? Medicinas hay que tomar, por supuesto que sí. Lo que pasa es que a veces tomas medicinas y también te sigue doliendo. Bueno, pues con ese dolor que seguimos teniendo o esa molestia, podemos practicar así, no rebelándonos, no sintiéndonos rabiosos. No es fácil, esa es la verdad, pero se puede conseguir. Y bueno, y la clave y el truco es meditar cuando no nos duele nada. Entonces, estamos preparando nuestra mente de la mejor manera. Tratar de que todo esto ocurra, todo esto que suena muy bonito ocurra sin haber meditado previamente y cuando aparece el dolor es imposible. Hay que meditar cuando estamos bien. Sí, dice Miguel que evitar expresiones como dolor de muerte, dolor a rabiar, se reduce un poquito la experiencia, porque es verdad que cuando imputamos algo, etiquetamos algo, le damos una carga a ese algo, ¿no? Parece que no se nos quita el dolor por mucho que yo diga, no me duele la muela cuando me está doliendo, esa es la verdad, no se me quita. Pero mi mente se identifica algo menos con el dolor si no estoy constantemente, ay, cómo me duele. De hecho, lo dice el Lam Rim, ¿no? Lo dice en las enseñanzas, que hemos de evitar estar cayendo en constantes lamentaciones porque eso deja huellas, ¿no? El lamentarnos deja huellas negativas en nuestra mente que se acaban transformando en experiencia cuando ésta surge. Muy bien, pues a ver. ¿Algún libro sobre esto? ¿Te refieres sobre cómo controlar el dolor? No, yo no conozco. Yo creo que el mejor libro y la mejor práctica y la mejor técnica es aprender a meditar. Y entonces todo lo demás nos viene por añadidura. Isabel, hay que practicar mucho.
La meditación no es una varita mágica, ni el Dharma es una varita mágica, es mucho, mucho trabajo a diario. Si aprendes una técnica como la de hoy, a practicarla una y otra vez, aunque te aburra, aunque te encante, aunque te vuelva a aburrir otro día, una y otra vez. Es así como domamos nuestra mente. Los fantásticos sois vosotros, Luis y el resto. Bueno, yo creo que ya lo dejamos aquí entonces. Sí, yo creo que no. Hola, Miguel, que no hay más preguntas. Simplemente deciros que ahora a las 7, para los que lo deseéis, hacemos la práctica del Buda de la medicina, precisamente, que es una sadhana, es otro tipo de meditación característica del budismo tibetano y que se enfoca en la figura de los budas de la medicina, a los que invocamos y pedimos sus bendiciones y al mismo tiempo pues nosotros desarrollamos cualidades internas, y es una práctica abierta a todo el mundo, por supuesto, y será de 7 a 8. Lama Zopa Rinpoche dice que es muy buena ofrecerla y de hacerla no solo por nosotros mismos, sino por enfermos, fallecidos, etc., ¿no? Entonces, los que vayáis a participar tenéis, lo mejor es que tengáis el texto delante, la sadhana que se llama, y la podéis conseguir en la página web del Centro Nagarjuna de Granada. En la parte donde dice el Buda de la medicina, pincháis, os sale una pequeña información y un poquito abajo ahí está la sadhana, el texto, y podéis descargarosla gratuitamente. Y también deciros que mañana, jueves, Teresa Vega de Madrid continúa con las enseñanzas del Lamrim. Perdón, hoy, para los que queráis también. Hoy, Venerable Paloma, Teresa es mañana, Venerable Paloma continúa con las enseñanzas del Lamrim, creo que es a las 6:30, y hablará de la muerte, el proceso de la muerte, también muy interesante. Muy bien, pues muchas gracias.